quiero saludar al ministro de Gobierno para que nos cuente cómo fue todo este episodio de buscar soluciones. ¿Cómo está, ministro Marco Antonio Oviedo? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar en el programa y un saludo a todos los televidentes que siguen este programa. Ni 2 meses tuvo el gobierno y tuvo que enfrentar una medida dura. Sí, Jimena, desgraciadamente es así. Cuesta salir del pasado, cuesta superar viejas prácticas políticas que todavía tenemos en el país, en las que se alimentan, se retroalimentan del conflicto, del enfrentamiento, del perjuicio a la ciudadanía. Nosotros nos hemos puesto una matriz en el gobierno que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, es la de agotar el diálogo por todos los medios habidos y por haber. Y es así que durante todo el fin de año, todo el equipo del gabinete ha trabajado de manera intensa, sociabilizando el contenido del decreto 5503 con diferentes actores sociales. Pero sin embargo, como dije al comenzar la entrevista, existen todavía segmentos, sobre todo en la conducción sindical, que no logra superar estas prácticas del bloqueo, del enfrentamiento, de las presiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hemos tenido que enfrentar este periodo de conflictos que no han azotado a todo el país. Eso también es una cosa que hay que aclarar. Este es un conflicto que ha estado focalizado fuertemente en La Paz, en menor medida en Oruro, Potosí, algo en Cochabamba, donde está enraizado fuertemente el sindicalismo afiliado a Evo Morales, pero en el resto del país uno que otro conflicto, pero que se han ido superando fácilmente. El hueso duro de roer para entablar el diálogo ha sido en el departamento de La Paz, donde efectivamente hemos tenido dificultades que han sido superados vía el diálogo. Ese más o menos es un resumen de cómo nosotros hemos logrado cerrar transportes, gremialistas, vecinos, productores, diciendo que era necesario que salgamos del pozo, de la cloaca, como dijo el presidente Paz Pereira en algún momento, en el que dejaron el país. Entonces es este cuadro que hemos vivido los días pasados y que hoy día felizmente están siendo superados. ¿Resucitó la COP en este gobierno? En el anterior gobierno estaba muy sujeta a las posiciones del gobierno, marchaba junto con el presidente, marchó en su momento con Evo Morales, se avenía a todas las decisiones del gobierno. Hoy se vio otra COP. Es una de las críticas que yo realicé en algún momento. No dijeron nada. Una fábrica que está ubicada precisamente en la ciudad del Alto, uno de los epicentros donde se manifestaron bloqueos por una minoría, vuelvo a decir, con una fábrica de papas fritas que costaron $30 millones, con las cuales se podían haber construido 15 hospitales, 15 escuelas, y hoy, cuando se hacen medidas y para recuperar un poco la memoria colectiva, pararon la inflación del dólar, pararon la sangría que significaba alrededor de $5.000 millones que nuestro país gastaba con el combustible subvencionado y que generaba un contrabando gigantesco que ha enriquecido a unos pocos con el sufrimiento y la afectación a todo el pueblo boliviano. Es decir, esta dirigencia, la del pasado, porque existe también, a decir de verdad, una nueva dirigencia, que es la que ha promovido, ha incentivado y ha movilizado a la gente en algunos momentos con mucha violencia. Eso es lo que hay que decir con claridad, y eso no lo estoy diciendo yo en un medio. Les he dicho en los momentos del conflicto. Dígame, por favor, ¿qué fue la parte más difícil de la negociación? Fue una parte, muchos entendieron esto, a ver,
Si el decreto hubiera contemplado solamente eliminar la subvención, aumentar el salario, mejorar los bonos y crear algún bono compensatorio, no hubiera habido mucho problema. Observan, dicen, el gobierno intentó meter otras cosas ajenas y no las informó bien y no las socializó. ¿Esa es una visión correcta? No, Jimena, porque en realidad el decreto era un paquete de inauguración de una nueva etapa económica en el país. Por ejemplo, cosas que han tenido que salir desgraciadamente, el fast track, que se lo llamó el camino rápido para recepcionar inversiones en gran escala en el país. Es decir, mantenía otros puntos que eran esenciales para que reconduzcamos la economía en la patria. No nos olvidemos, por eso yo recuerdo siempre mucho esto, que ya no habían reservas en el Banco Central de Bolivia, ni de divisas ni de oro, se lo habían farreado todo. Ya no existía combustible para que el sector productivo del país pueda exportar. No había combustible para que materias primas esenciales para que la industria funcione en el país no puedan llegar. Acuérdense, había escasez de medicamentos, no existían productos con los cuales la industria farmacéutica tenía que producir medicamentos tan esenciales para la salud de los bolivianos. Eso es lo que se corrigió, se está corrigiendo y se está tratando de corregir. Pero bueno, en fin, ya una de las conclusiones fue dejar la parte referente a la eliminación de la subvención, la parte económica del incremento salarial, los bonos, todo esto que se manifestó y se escribió en el decreto 5503. Entonces, ¿qué hemos quedado con COP y sus afiliados? Primero, mantener esta parte del decreto que es un poco la médula espinal del cambio económico que se está produciendo en el país. Y segundo, el resto de los otros puntos del decreto los podamos discutir, trabajar, consensuar con las organizaciones sociales, pero no solamente de la COP, porque la COP no es ni de lejos la expresión de todos los trabajadores y menos de todos los ciudadanos de Bolivia. Hemos dicho, lo haremos ampliamente, que vengan equipos técnicos, trabajaremos de manera conjunta y produzcamos, ¿no es cierto?, un instrumento económico que permita salir de la crisis. Fue difícil la negociación porque hay gente intransigente. Entonces, felizmente, el día domingo en la tarde, sin perder la esencia de lo que es el modelo económico de este gobierno, es que se sigue manteniendo la estabilidad. Acuérdense, el dólar no ha trepado, se ha mantenido estable, las reservas del Banco Central han aumentado, entonces podemos empezar a pensar en otro país. Otra cosa que es bueno que aclaremos a los ciudadanos es que mañana, Gabriela, está llegando el presidente del BID. Ya llegó, creo, ¿no? Sí, o creo que ha llegado, pero mañana empiezan sus actividades. Viene con un paquete de 4.500 millones de dólares. Y eso es lo que yo les decía a la gente. ¿Y qué pasa si no hay ahora el fast track? Veremos mecanismos, ¿cierto?, en los cuales, o sea, por la vía de reescribir el decreto, de plantear el tema, o veamos también la vía legislativa. El gobierno no se cierra a nada. El gobierno al único que se cierra es en mantener las cosas como estaban en el pasado. Perfecto. El gobierno al único que se cierra es a la intransigencia y al no querer escuchar lo que planteamos nosotros en beneficio de la patria, ¿cierto? Bueno, no quiero dejar pasar esto, por favor, ministro, porque no es una cifra cualquiera. 4.500 millones de dólares son los que trae el presidente del BID. Efectivamente, trabajo de los intensos viajes, las intensas gestiones que ha hecho el presidente del Estado, don Rodrigo Paz, no solamente con el BID, también con la CAF, también con el Tesoro de los Estados Unidos,
también en contacto con países europeos e inversores privados que quieren confiar, que tienen confianza en que las cosas están cambiando en Bolivia. Yo les decía, Jimena, al final de la negociación, cuando me despedía de los movimientos sociales, les decía, vayan pensando más bien, en lugar de estar acá peleando y discutiendo con nosotros, en qué proyectos ustedes le van a presentar al BID, en qué proyectos le van a presentar al gobierno para que podamos incorporar, para que esta región, la del occidente, que es la que tiene una contracción económica muy fuerte, pueda salir adelante. Y yo quiero ahí diferenciar las cosas. Muchos de los dirigentes campesinos de las provincias de estos departamentos mostraron mucho interés. Por ejemplo, la llegada de Starlink a Bolivia está generando miles de becas que van a servir precisamente a los hijos de algunos que estaban protestando ahí. Ayer, antes de ayer, las semanas pasadas. Permítame, por favor, permítame, y sé que no es ministro de Economía ni de eso, ¿no? Pero ¿cuánto dio la CAF? La CAF va a dar alrededor de 3.000 millones de dólares. O sea, van a ser más de 7.000 millones de dólares que van a entrar al país. Efectivamente, algunos de esos financiamientos vienen dirigidos para objetivos y proyectos concretos, pero muchos de los recursos que están viniendo están para que los bolivianos, gobierno nacional más sociedad civil, podamos ver proyectos que sean adecuados, necesarios y que se puedan enfocar a determinadas regiones y sectores del país. A ver, quiero hacer un resumen, por favor. Con este gobierno que tiene 2 meses y un poquito de gestión, ¿no? Han desaparecido las colas por gasolina, han desaparecido las golas por diésel, se ha ahorrado hasta ahora 250 millones de dólares que se iban o al contrabando o que se perdían. Se ha estabilizado también el dólar, lejos del 20, acuérdense, donde estuvo en algún momento. Ha bajado el riesgo país. Están llegando 7.500 millones de dólares. ¿El gobierno está comunicando bien sus logros o no, ministro? Creo que ahí tenemos, para ser honesto, una deficiencia. No se está sabiendo difundir los logros del gobierno, pero no los logros en sentido estricto de la palabra, sino los logros en el sentido de qué es lo que se está trabajando, qué es lo que la visión que tiene el presidente para superar la crisis y para hacer de este país un país que entre al siglo XXI, que sea una Bolivia viable en este ciclo, que sea una Bolivia productiva, que sea una Bolivia competitiva, que sea una Bolivia que tenga niveles educativos de acuerdo a los avances en conocimiento en el siglo XXI. La riqueza fundamental es la riqueza de la cabeza, del conocimiento. Entonces, esto es lo que nos ha fallado un poco, y hay que decir la verdad, no la verdad, no tenemos una política comunicacional adecuada. El principal y creo único comunicador con mucha credibilidad es el presidente Paz Pereira. Yo quiero decir una cosa, Jimena, en las mediciones que por lo menos en mi cartera ministerial y en otras del gobierno se van teniendo, la aceptabilidad del presidente no se ha visto ni siquiera rasmillada, está encima del 65%. El rechazo a las medidas que se han tomado estos días son de un rechazo que supera el 80%. Entonces se ha creado una especie de microclima político en la que hace ver a Bolivia como un país en crisis, como un país convulsionado, cuando el resto del país, Beni, en gran parte Santa Cruz, hablaba yo con la gente de Chuquisaca, en Chuquisaca no hubieron bloqueos, etcétera, etcétera, estaban funcionando absolutamente. Este microclima que se ha creado y que obviamente tiene gran difusión en los medios de comunicación es la que daña la imagen del país, es la que imposibilita que podamos estar trabajando 100% en las áreas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, esto es una cosa que tenemos que superar, tenemos que ir trabajando para que los logros que se van construyendo y que se van obteniendo sean debida y adecuadamente
puestos en conocimiento de la Porque ciudadanía. son muchos, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Es decir, lo de la gasolina era tremendo, ¿no? Las colas, la gente durmiendo en las colas. Lo del diésel que se llegó a vender 1 litro en 20 bolivianos. El dólar que llegó a 20 bolivianos. El riesgo país que se acercó a los 2.000 puntos de riesgo país y después bajó a menos de 1.000, después a 750. El que parecía imposible conseguir recursos del exterior, hoy llega después de no sé cuántos años, no sé, después de 15 años creo que es, ¿no? El presidente del BID, y usted nos da esta cifra de 4.500 millones de dólares. La CAF adelantó 500 y dio 3.000, o sea, es otra etapa, ¿no? Es otra etapa. Y yo le voy a decir una cosa acá, aprovechando este espacio, estoy realmente impresionado con la capacidad de trabajo de Rodrigo Paz, impresionado. Tiene una energía muy fuerte, muy creativa, es un gran expositor, es un gran difusor de sus ideas, pero no lo hemos acompañado con la política comunicacional de nuestro propio gobierno. Vamos a superar eso, indudablemente, como estamos superando otros obstáculos. Solo hay que decirle al ciudadano, de esa gran mayoría silenciosa que no está en este activismo dañino, que no pierda la esperanza. Yo he visto en la calle, Jimena, el gran rechazo que hay de los ciudadanos a este tipo de manifestaciones y mucho más hay, aun cuando estas... Mire, le estoy mostrando un cuadro, por favor. Alguien que fue opositor absoluto de ustedes en la campaña, Branko Marinkovic. Lo entrevistamos esta mañana en la radio nosotros. ¿Y qué dijo él? Que él no va a ser opositor. ¿Por qué? Porque no es momento de hacer oposición, dice Branko. Este es un momento, dice él, en que la gente quiere unirse y trabajar. Y dijo que eso fue lo que terminó alejándolo de Tuto Quiroga. Pero hay este tipo de lectura de gente que dice, este no es momento de enfrentarnos, este es momento de abrazarnos, de avanzar juntos. Quizá eso es lo que explica esta cifra que dio, ¿no? 80% dijo en contra de los bloqueos. Claro, un poco más arriba de 80. Y lo que expresa el senador Branko Marinkovic, yo creo que es un sentimiento, él está expresando un sentimiento mayoritariamente ciudadano. Él mismo es un empresario que seguramente quiere trabajar, quiere que su empresa progrese, que la sociedad progrese, porque cuando la sociedad progresa, progresan las empresas, progresa el sistema financiero, avanzan conquistas sociales, avanza la educación, todo eso, que esa es la esperanza que se está transmitiendo en este momento al ciudadano. Mucha gente, yo le debo decir, en honor a la verdad, ha observado que no hayamos sido más duros, más drásticos en enfrentar estos movimientos sociales, estas manifestaciones violentas que hemos tenido. Pero bueno, gracias a Dios hemos sabido sacar el problema negociando, hablando, dialogando y no retrocediendo. Se mantiene el espíritu del 5503. Volveremos a reescribir las partes que algunas organizaciones sociales han observado y podamos seguir adelante. Es decir, ojalá sea este un bache que lo superemos y lo que resta la gestión, han pasado exactamente 2 meses y pocos días, podamos dejar un mejor país a nuestros hijos y a todos los ciudadanos bolivianos. El analista político Armando Ortuño esta mañana decía en nuestro programa de radio que probablemente el gobierno detectó tardíamente algunos puntos, dijo, y que por eso tardó en reaccionar. Y quiso destacar él y dijo, Tuco Oviedo es el ministro políticamente más lúcido. Eso ha quedado claro, dijo, en este conflicto. Ordenaba las ideas, facilitaba las soluciones. ¿Qué le parece? ¿Algún comentario sobre eso? ¿Usted cómo ve, por favor, el gobierno se equivocó en algo, se atrasó en detectar los puntos de conflicto? Yo creo, ahí yo le diría al señor Ortuño que hemos hecho un esfuerzo grande, Jimena, grande, verdaderamente. Ninguno de los ministros se ha ido de vacación, ninguno de los ministros ha hecho un break ahí para pasar las fiestas.
Yo mismo, la noche de la Nochebuena, estaba reunido con gente, con organizaciones, trabajando. Pude ir a cenar con mis hijos, con mis hermanos, pero al día siguiente, vuelta a trabajar. O sea, y esto, digo yo porque yo he vivido eso, pero mis colegas también han estado en eso. El tema, y vuelvo a recurrir, es que no hemos sabido comunicar esto. Es que no hemos sabido transmitir a los ciudadanos de manera más adecuada. El mismo presidente en Tarija, él pasó en Tarija el fin de año, pero salía a trabajar, estuvo en contacto con las personas, teníamos cotidianamente reuniones de gabinete virtual, nos entregaban las directrices para que los ministros podamos seguir trabajando. Entonces, efectivamente, donde ya se nos ganó la partida fue en que gente intransigente, radicalizada y con otros motivos, haya generado este clima de inestabilidad momentánea que vivimos. Hoy la estamos superando y vamos a seguir marchando hacia adelante. Usted dijo algo. Con el 5503 inaugurábamos un nuevo tiempo. Al abrogarlo, ¿ya no se inaugura el nuevo tiempo o es una inauguración diferente? No, hay dos comienzos en esta etapa histórica, Jimena. Una, Rodrigo Paz está inaugurando un nuevo ciclo político en el país. Se agotaron 20 años de populismo, con sus luces, con sus sombras, pero se agotaron. Hoy Rodrigo Paz está inaugurando una nueva etapa política en el país. Esta nueva etapa política tiene que estar acompañada de un nuevo modelo económico. Ahora, del 5503 se pone en discusión algunos puntos, sí, efectivamente, eso está ahora en conocimiento del ciudadano en general, pero el espíritu, el tronco, el espinazo de este decreto se mantiene firme y es el que ha ordenado, son los hechos que han ordenado la economía que vivimos hoy en nuestra patria. O sea, no hay colas, ha desaparecido la escasez de alimentos, se puede exportar, se puede importar, hay reservas en el Banco Central de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Este modelo tiene que desarrollarse, tiene que consolidarse y esperemos el resultado de todos estos esfuerzos que estamos haciendo.